Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero ver con ustedes cómo es la estructura de una aplicación para Swift Playgrounds. Desde la aplicación misma podemos crear un nuevo proyecto tocando aquí y New App. Esto nos abre una aplicación que Apple por defecto llama My App, genera un color de aplicación para el icono y le elige una imagen de las que tiene ya preseteadas en Swift Playgrounds para nuestros proyectos. Al abrirlo, tenemos la estructura, donde por defecto crea una aplicación en Swift UI con la entrada en myapp.swift y contentview.swift. A la derecha vemos que tenemos una preview del proyecto, en este caso un vstack con una imagen y un texto. Y si vamos a la configuración del proyecto, podemos ver el nombre de la aplicación, el color que utiliza en el proyecto, el icono que utiliza con este placeholder y una de todas estas imágenes que tenemos disponibles. Podemos utilizar un icono customizado, pero por defecto nos genera uno de estos aleatoriamente eligiendo el color y la imagen. Y luego tenemos aquí en la versión 4.4 de la aplicación cuál es la versión mínima del proyecto, si es compatible con macOS a través de una aplicación Catalyst, las capabilities, que en este momento no hay ninguna, el Team and Bundle Identifier, un identificador de nosotros en Apple Developer y el bundle del proyecto, una versión del proyecto, una categoría que tiene y bueno, la opción de poder generar una versión para subir en App Store Connect y compartir la aplicación a través de TestFlight o del App Store. Pero ¿de dónde sale toda esta configuración que estamos utilizando aquí? Eso es lo que quiero ver con ustedes. Entonces vamos a salir, borrar la aplicación y vamos a ir a la aplicación Textastic, en donde yo tengo aquí abierta mi carpeta de Playgrounds y voy a crear uno nuevo, una carpeta nueva, la cual voy a llamar para este ejemplo youtube.swiftpm, de un package de Swift pero para una aplicación de Playgrounds. Vamos a crear la carpeta, me aparece aquí y al entrar está vacía. El primer paso es generar el archivo package.swift. Aquí lo tenemos y hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero tenemos que definir cuál es la versión de Swift, así con este comentario, que se llama Swift Tools Version, y le tenemos que decir la versión. En este caso yo quiero usar la última versión de Swift, 5.9, y ya estamos preparados para empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer es importar el framework package description, que es lo que define todo lo que tiene un package, y agregamos la clase package, así, inicializándola. Y tenemos algunos datos que tenemos que ir definiendo, como por ejemplo el nombre del proyecto, lo voy a llamar YouTube, después en qué plataformas va a estar el proyecto. Y si vemos la documentación de Apple con respecto a Package Description, vamos a ver que en este lugar, en este array, vamos a estar guardando diferentes plataformas que están en una clase que se llama Supported Platform. Esto, por si lo buscan, hay diferentes definiciones y está el que vamos a estar utilizando en Swift Playgrounds, que es iOS, y le definimos la versión 17.0, por ejemplo. Se pueden utilizar constantes, como por ejemplo .v17 o 16 o 15, pero lo que tenemos es que con estas constantes están las versiones mayores. Si es que queremos decirle 15.4, esto no va a servir. Para eso tenemos que hacerlo entre comillas y decirle 15.4. Por dar un ejemplo, yo voy a dejarlo en 17.0, que es la última versión y es la que me interesa para este ejemplo. Se pueden definir otras, no para Swift Playgrounds, pero sí por la definición de package, como macOS, que está ahora en la versión 14.0, watchOS, en la versión 10.0, tvOS en la versión 17.0, está definido visionOS para la versión 1.0. Todavía no se está compilando, no está funcionando bien en la plataforma porque no está lanzado el sistema operativo todavía al mercado, pero está la definición.
También existe Mac Catalyst, por si queremos hacer una versión de Catalyst desde iOS para macOS. Hay algo que también se llama Driver Kit, que está en su versión actual 23.0, que es para poder hacer drivers. No tiene nada que ver con CarPlay esto. Tenemos también Linux, que aquí no conozco, no hice la prueba en estos. OpenBSD. Está el WASI, que es WebAssembly System Interface. Tenemos Android, también está preparado para poder hacer para Android, para Windows, y un custom que es para otras plataformas que soporten Swiss Packages. Para lo que queremos hacer hoy, todos estos no sirven. Solamente es válido la versión de iOS como plataforma para Swiss Playgrounds. El siguiente campo, que es otro array que tenemos que definir, es products. Y en este, según la definición de Package Description, tenemos los siguientes. .library con los datos name, type, que es static, y los targets que soporta. ¿Sí? Podría ser static o dynamic. Otro es executable, también con nombre y los targets a los que va a apuntar. Y por último lugar, plugin, con también nombre y los targets que tiene. Para una aplicación de Swiss Playgrounds, estos no se usan por defecto. Los que usan es una definición que no está de forma pública, que se llama iOS Application. Esto es disponible si es que importamos otro framework que se llama Apple Product Types. Con este tenemos disponible iOS Application y prontamente espero que tengamos otros, pero vamos a ver, ya que el desarrollo en iPad capaz no puede ser tan grande, pero aquí es donde yo me imagino que tendríamos, por ejemplo, visionOS Application o, por ejemplo, watchOS Application, pero estos son conjeturas mías, no lo he probado, no existe hasta ahora, por lo que no se fíen con lo que les digo, es más un deseo mío que algo que realmente existe. Y aquí tenemos los siguientes campos que vamos a poner dentro de iOS Application. Igual que antes, está name, voy a llamarlo YouTube. Tenemos también los targets, porque puede tener uno o más. Y este ahora lo voy a dejar vacío hasta que sigamos con los targets. Por defecto, la aplicación de Swiss Playgrounds define otros campos como Display Version, que es 1, Bundle Version, que es 1.0 es Display Version, Bundle Version es 1. Esto no se ve en el proyecto, pero es como cuando en Xcode están armando y quieren hacer la aplicación 1.0, Bundle 1, Bundle 2, Bundle 3. Sigue siendo la misma versión de aplicación, pero tienen como versiones de esa versión. Luego define el App Icon, que por defecto es este dato, placeholder, con icon, y por ejemplo podríamos decirle car. Este placeholder para el App Icon tiene definidos 54 iconos, en donde los pueden ver en Swiss Playgrounds tanto para Mac como para iPadOS, y al mismo tiempo los pueden ver y elegir también si es que abren este proyecto de App Playground en Xcode. El siguiente dato es Accent Color, que no solamente lo utiliza para el icono, sino también como el color accent o de acento, el color principal de la aplicación, y lo llama con preset color, y lo llama, por ejemplo, podríamos decirle .red, para elegir uno de los 12 colores que trae por defecto este editor. Luego tenemos otro campo que se llama Supported Device Families, que podemos decirle cuáles son los dispositivos de Apple, o los dispositivos en general, pero en principio de Apple, que soporta, y los que trae son Pad y Phone, que son el iPad y el iPhone, en este caso. Yo vi en Apple, en la documentación de Apple, que existe un dato que se llama UI User Interface Idiom, en donde podemos definir otros tipos de datos. O mejor dicho, ellos tienen esta definición, tienen otros tipos de dispositivos, como .tv, .carplay, .mac, .vision y otro specified. Pero estos
que están disponibles para allí no parecen estar disponibles para iOS Application en este dato, por lo que aunque si lo quieren usar no va a compilar bien y necesitamos estos dos. Y uno pensaría también, bueno, quiero que mi aplicación sea solamente para iPhone o solamente para iPad, entonces podría dejar uno solo para móvil o solo para iPad. Esto no es así. Por ahora he intentado hacer esta diferenciación, no me lo compila, no lo toma bien, así que por ahora les recomiendo que dejen estas dos variantes, pero ya veremos en próximas versiones cómo es que continúa esto. El siguiente dato es Supported Interface Orientation. Orientations es en plural, por eso es un array. Y tenemos Portrait Upside Down, Landscape Right y Landscape Left. Es tenerlo de frente, de cabeza, de costado para la izquierda, para la derecha quiero decir, y costado para la izquierda. Es lo mismo que cuando trabajábamos en Xcode, está disponible, no se puede modificar desde el editor de Swift Playgrounds y por defecto, porque así lo plantea desde el uso de desarrollo para iOS de Apple, tanto iPhone como iPad, sobre todo iPhone en realidad, es que en iPad se puede poner en cualquier orientación, pero en iPhone tiene que permitir todas excepto tenerlo al revés. ¿Por qué? Porque si es que le llega una llamada, no debería estar al revés y debería ser fácil para el usuario poder atender dicha llamada. Entonces lo que tiene es que tiene esta propiedad .when device families sean, por ejemplo, un pad. Si es que es un iPad, se puede poner de cabeza, ya que no vamos a estar atendiendo el teléfono en un iPad. Pero si es que es un iPhone, no se puede poner de cabeza, un upside down. Luego de products tenemos otro dato, cuarto importante, que es targets, en plural, donde por defecto, según la documentación de package description, tenemos los siguientes: .target name, .executable target, también por defecto necesita name. Hay otros parámetros más, pero estos son los que te piden para poder funcionar. Test target, que utilizamos para poder hacer testing. System library. Binary target, que este utiliza aparte de nombre el path de donde es que está. Y plugin. Gracias al name, a este nombre, podemos agregarlo, llamarlo aquí en este target, para que cada producto que tengamos dentro de este proyecto se ejecute con este target que está aquí. Y hablando de ejecutar, el que utiliza Swift Playgrounds es el executable target, donde podríamos llamarlo, por ejemplo, app module, y podríamos agregarle también el path para que lo tome desde la misma carpeta donde está package.swift. Con esto tenemos el package definido, pero no tiene nada ejecutándose, o sea, está buscando los archivos aquí en punto, que es en la misma carpeta, pero no tenemos nada. Entonces vamos a crear dos archivos, el myapp.swift, donde podríamos agregarle el ejemplo import Swift UI struct myapp de tipo app para body SAMSIN window group y llamamos a content view, y no tenemos que olvidar el @main para decir que aquí es donde comienza el proyecto. Luego agregamos otro archivo llamado contentview.swift y le decimos import SwiftUI struct contentview de tipo view, body que es un SAMView. Podríamos decirle un stack con lo mismo del ejemplo que trae: system name, glow, image scale large, background color, que está
Ya está, quedó viejo ahora ese style, pero bueno. Vamos a dejar el ejemplo que trae Apple. Y un texto que diga Hello World. Entonces, con estos dos archivos de SwiftUI, que si ya trabajaron con el framework, es bastante básico, y nuestro package.swift para definir todo de package description más el iOS application, que no está de forma oficial documentado, pero es parte del framework Apple Product Types. Entonces, teniéndolos ya creado, vamos a volver a Swift Playgrounds y nos tiene que aparecer el proyecto aquí. Está visto, pero todavía no lo abrimos por primera vez. Entonces, como verán, no sabe cuál es el icono ni cuál es el color de la aplicación. Vamos a abrirlo y si todo funciona bien, estaba viendo que me olvidé de agregar la coma aquí, entonces no estaba tomando el proyecto. Vamos a volver a empezar y si vamos a Swift Playgrounds nos aparece la aplicación aquí y al entrar me estaba olvidando de agregar aquí, luego de crear el target, tenemos que definirlo en nuestro producto para saber cuál es el target que va a estar utilizando. Entonces, el target es App Module. Ahora sí, volvemos a Swift Playgrounds, ahí tenemos el proyecto, lo abrimos y ahora sí, está cargando ya el icono, las propiedades, todo el producto y el proyecto está renderizando sin problemas. Si es que salimos, va a estar generado también la portada y ya está como lo que hace Apple por defecto dentro de esta aplicación. Podría quedarme aquí, pero hay más propiedades que todavía se pueden utilizar. Si es que vamos a Textastic y vemos el package, aquí les puedo contar que tenemos otra propiedad que es Default Localization, que por ejemplo en inglés podemos decirle que es el idioma localizado por defecto del proyecto. Esto lo voy a contar en otro momento, pero esto es lo que se necesita para poder tener idiomas localizados. Otro dato que podemos agregar en iOS Application es las capabilities. Lo habíamos visto que por defecto no tiene nada. Esto va a estar también viendo en otro momento. Y otro dato que tenemos es App Category. Podríamos ponerle Education. Si no me equivoco, hay como 43 categorías para esto. Se pueden ver en la misma configuración del proyecto, pero sirve para poder definir la categoría del proyecto por aquí. Otros datos que estos también se pueden definir desde el editor son el Bundle Identifier. Por ejemplo, podría llamar a esta aplicación con alemuhammad.youtube y el Team Identifier, que este va a ser de ustedes. Por ejemplo, your Team Identifier, que este lo van a poder elegir desde el mismo editor también, si es que tienen la cuenta de Apple ID logueada en la aplicación, les va a aparecer para poder elegir en qué equipo de Apple Developer van a poder estar. Vamos a volver al editor. Estamos aquí. Al abrirlo e ir a App Settings, ya estamos viendo que nos aparecen estas otras cosas que elegimos. Está en Education. Aquí no lo encuentra porque no existe con Your Team Identifier. Un Bundle ID definido. Entonces podemos modificar todas estas cosas. Lo que sí no muestra es el idioma por defecto localizado y las capabilities. Como no había ninguna, está vacío y esto es lo que tenemos hasta este momento. Yo lo que voy a hacer es agregarle un icono que me voy a ir a Files. Tengo esto aquí y al arrastrarlo aquí ya me lo elige el icono custom, uno armado por mí, y me modificó la configuración de la aplicación, que esto es el package.swift. Entonces, al yo salir y voy de vuelta a Textastic, si cierro y abro mi package.swift, me lo modificó. Y aquí me agrega, que lo tiene siempre, también desde los proyectos que crea Swift Playgrounds propio, esta alerta, este warning, que dice: este archivo es generado automáticamente. No edites esto a mano como estamos haciendo ahora, porque los contenidos van a ser reemplazados. En Twitter dijeron diferentes programadores del equipo de Swift Playgrounds que si es que la etiqueta, o la propiedad, mejor dicho, es válida para la definición de lo que tienen, tanto en Package Description como en Apple Product Types,
Swift Playgrounds no va a modificar o quitar esas propiedades, como por ejemplo el Default Localization, el App Category. Como verán, no está de vuelta el Capabilities. ¿Por qué? Porque como está vacío, mejor no tenerlo. Es mejor no guardar cosas que no voy a estar editando. Fíjense algo. En App Icon ahora ya no es más lo que tenía antes. Antes yo tenía el App Icon, Placeholder, Icon Car. Y ahora es Asset App Icon. Además de que, como vimos en otro video, nos genera la carpeta assets.exe assets con el App Icon. Entonces, aquí busca el Asset App Icon, que es el icono de la aplicación, y lo define aquí para poder mostrarlo. Entonces esto lo borro y nos deja también poder elegir como les decía, el color del accent color que va a estar en toda la aplicación. Si yo cierro esto, voy al proyecto, abro, y yo lo tenía en rojo y lo voy a poner en azul y lo cierro, si voy a TextTactic y lo abro, me va a decir .blue. Pero yo quiero, aparte de los 12 colores que trae, quiero un color propio. Entonces para esto vamos a ir a nuestra aplicación Assets for Playgrounds. Vamos a definir un color nuevo. Entonces agregamos un color y vamos a decirle Accent Color, que es el que tenemos. No es adaptativo, puedo decir que es... A ver, podríamos decir este color. Y lo voy a agregar al proyecto. Dentro de Assets, exe assets. Igual que como hicimos antes. Agrego el color. Agrego el archivo JSON. Y su contenido. Entonces ahora tenemos dentro de este proyecto de YouTube, tenemos nuestros datos y el color Accent Color. ¿Cómo lo utilizamos aquí? En vez de Preset Color, vamos a utilizar el dato Asset, igual que arriba, y el nombre del color, Accent Color. Esto de aquí, al hacer esto, fíjense que ahora ya dice azul, compila todo, ya me está tomando el Accent Color ahí y me lo agrega. Tenemos los 12 colores que ya teníamos y al principio uno definido por nosotros, que se ve como Accent Color al haberlo elegido desde allí. Aquí en Swift Playgrounds de Apple o Swift Playgrounds también para Mac no se puede cambiar, pero sí lo permite en Xcode. Si el proyecto lo abrimos en Xcode, se puede cambiar allí. Y al haberlo abierto, nos genera otra vez la portada con este color. Y yo digo, ya tenemos bastantes cosas armadas, pero no me gusta esta portada. O sea, a veces está bueno, qué sé yo, pero fíjense, esto lo generé para mis proyectos como Assets for Playgrounds. ¿Y cómo es que se hace? La verdad que no es tan complicado. Si vamos con esta aplicación TextTactic y vamos al package .swiftpm Playgrounds y tenemos aquí la imagen que es la que nos genera document thumbnail.png. Yo la voy a eliminar y desde Files tengo una imagen con el tamaño que tiene y tengo esta imagen generada que al tenerlo así y volver a Swift Playgrounds lee la imagen nueva. Ahora, algo importante, si es que cambian la configuración de App Settings, igual que como estuvimos cambiando con las otras cosas y borra lo que no quiere, automáticamente se autogenera esa portada. Yo no modifiqué nada, entonces sigue estando, pero se modifica, o mejor dicho, se genera automáticamente y nos borra, nos pisa sin hacer Command Z. No hay ninguna forma de volver atrás y eso se pierde. ¿Qué más podemos hacer ya que nos estamos entreteniendo con esto? Ahora les voy a mostrar algunas cositas más que se pueden hacer y vamos a ver cómo es lo que creo que va a seguir y qué cosas se pueden hacer ahora con este tipo de proyectos. Si volvemos a TextTactic, hay una propiedad más que está bueno tenerla, que es Additional Info Plist Content File Path
que es para poder decirle si es que tenemos un archivo info plist, yo por ejemplo lo puedo llamar appinfo plist, podría ser lo mismo, con configuraciones para la aplicación. Por ejemplo, hay una que creo que les puede venir bien, para que cada vez que quieran compartir la aplicación a través de TestFlight y no quieran pasar por esa validación en App Store Connect, lo que conviene es tener este código, el ITS App Uses Not Exempt Encryption. Entonces, esta validación de encriptación, al agregarlo aquí y al subirlo en la aplicación, no lo debería pedir más. Si tienen otras propiedades, se puede agregar en este appinfo.plist y lo tienen disponible en el proyecto. Ahora, digamos, tienen una librería, vamos a llamarlo librería, pero es como otro package, otro grupo de código que podríamos utilizar. El producto library, con el nombre, por ejemplo, example kit. Y tenemos un targets para utilizar. Y es otro proyecto más. Tenemos el proyecto YouTube y el proyecto example kit. Y para eso vamos a generar otro target más, que va a ser del tipo .target. No es un ejecutable, pero sí es un target para tenerlo, que lo vamos a llamar example kit. Podríamos definirle el path para poder tenerlo, pero si es que no definimos el path, tenemos ahora el proyecto y este otro, va a buscar por defecto en la carpeta sources, que si es que alguna vez armaron un Swift package, les debería aparecer así con este sources. Entonces vamos a tener la carpeta sources, la carpeta app module y la carpeta example kit. No es un archivo, es una carpeta. Y aquí podemos mover, por ejemplo, los archivos del proyecto de Swift UI. Vamos a estar moviéndolo a sources app module. Ya son parte. Ahí está, ahí movió todo de app module. Y en example kit podríamos tener, por ejemplo, una clase que podríamos llamar person.swift. Y esto tener esta clase. La voy a traer directo para no copiar todo. Esta clase person, donde recibe estos datos y dependiendo de esos datos da un saludo. Entonces tenemos el app module y el example kit. Tenemos nuestro package, los targets, y en este target no nos tenemos que olvidar de llamar al target example kit. Con esto armado volvemos a Playgrounds, se actualiza y al abrirlo tenemos la carpeta sources, el appinfo plist y estos archivos. Y como verán, el proyecto está funcionando todavía. Puedo ver este código, no me lo va a estar autocompletando. Por ejemplo, si yo quiero agregar Swift UI, no me lo encuentra, porque como no es parte del app module, no nos puede ayudar a completarlo. Pero si estamos en este proyecto, en el principal, y quiero utilizarlo, antes de seguir tengo que agregarle también en el ejecutable del target, decirle dependencies example kit, porque tengo de dependencia este otro target, este otro proyecto, la librería. Entonces voy aquí y ahora sí, como está en dependencias, me lo reconoce como un módulo y me lo agrega. Y ahora, si queremos utilizarlo, podríamos, por ejemplo, armar esto de aquí. Es esta vista, donde tengo un form con información de la persona, el nombre, la fecha de nacimiento y que en el botón de Greet Me
podríamos decirle esto mismo. De hecho, vamos a cambiarlo. Podemos decir greet the person. Y como título, YouTube, con la aplicación que estamos armando. Entonces, teniendo esto, si es que yo puedo poner Macintosh, si no me equivoco, a lo mejor la fecha del iPad. Que se lanzó en el 2010, enero el 27. Y si es que lo saludo, me dice hello iPad, you are 13 years old. Entonces tenemos nuestro saludo utilizando la clase person que es dentro del example kit. Es un ejemplo para ver cómo podemos utilizar diferentes módulos dentro del mismo proyecto. Ahora, hay otro target más que me gustaría probar, que es test target. Y esto vamos a llamarle name, module test y dependencies. Quiero que tenga dependencia el proyecto principal, app module. No hay que agregar ninguna otra librería, ya que es un test target específico, y al estar llamando a app module también estamos trayendo la dependencia de example kit. Así que tenemos para poder testear ello. Y si seguimos la estructura que tiene un Swift package, en realidad en lugar de sources deberíamos tener una carpeta que se llame tests. Y aquí podríamos crear, por ejemplo, una carpeta que se llame app module test, igual que se llama el test module. Y aquí llamar a, no sé, app module test.swift. Aquí podríamos crear que por defecto, este módulo no va a ser leído por Swift Playgrounds. De hecho, aquí podríamos tener import xtest, que no está en Swift Playgrounds para un Swift Package App, sí está para un Playground Book. Y podríamos agregar un testable, import example kit, ya que es el que queremos testear. Y app module test de tipo xtestCase. Y no sé, podríamos hacer un test addition, así un test así nomás para que vean el result igual 5 más 3 xt assert igual entonces tenemos un test cualquiera. Si yo vuelvo a Swift Playgrounds, van a ver que me lo actualiza. Tengo la carpeta de test, pero no está. O sea, no. O sea, está esto, pero no hay una interfaz. Ah, encima me falló aquí. A ver. Vacancies.swift. Me olvidé esta coma para separar. Tan importante esto, y justo Textastic no tiene un autocompletado o validador del código para ver si lo tenemos correcto. Pero bueno, volvemos a Swift Playgrounds. Ahora sí, lo abrimos. Compila todo bien. Aquí no me está levantando la imagen custom. Bien. Para que lo tome, tenemos que tener también el assets xassets dentro del app module, que es exactamente el executable target. Entonces también assets.xassets hay que moverlo adentro de esa carpeta. Así toma exactamente de vuelta todo esto, el color, el icono, etc. Pero bueno, como les comentaba, tenemos el test aquí, no hace nada, no nos tira error por suerte, compila bien. Pero podemos ver la aplicación así como está. Y tenemos nuestro código dentro del test, tenemos nuestro example kit y nuestro info plist. Todo esto funciona bien.
¿Cuál es la buena noticia? O sea, no lo está tomando los tests, pero si es que abrimos este proyecto en Xcode, vamos a poder tener disponible en la pestaña de los tests unitarios los tests que acabamos de agregar. De hecho, voy a agregar uno más para que tengamos otro para probar. Person. Aquí. Y puedo hacer un X, el mismo equal. Un XT hacer equal. Puedo decirle person.name Alejandro. De vuelta, aquí no lo podemos probar. Pero si es que lo abrimos con Xcode, los tests corren y podemos verlos para poder utilizarlos. Entonces, espero que agreguen a la herramienta, que ahora no está disponible, no aparece aún teniendo el test target agregado. No hay algo que hable de ello, pero de nuevo, en Xcode sí está y podemos estar probándolo allí. Esperemos que prontamente el equipo de Swiss Playgrounds agregue. Yo imagino que aparecerá aquí, como aparece Code, aparece otro que va a ser test. Puede que sea un selector, como los iconos de Xcode, o puede ser capaz algo aquí. No sé, ya veremos cómo estará, para ver si es que utilizaremos, no sé, la solución de Swift Testing en lugar de XCTest, que está basado en C, y sigamos teniendo más funcionalidades dentro del proyecto. Pero mientras tanto, si aparte del iPad tienen un Mac y pueden abrir con Xcode el proyecto, van a poder ver el mismo proyecto con algunos warnings, pero pudiendo utilizar los tests para probar su código. Espero que les haya gustado. Vimos varias cositas hoy. Cualquier cosa que piensen me lo pueden dejar en los comentarios. Nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.